En la segunda parte del entrenamiento, vamos a aprender cómo crear algunas interacciones simples en realidad virtual donde el usuario podrá cambiar el color del coche del juguete interactuando con los cuadros de colores en el panel. También vamos a aprender cómo ajustar la escala del coche arrastrando la palanca llamada stick de un lado a otro. Haz clic en la carrocería del coche, y en la pestaña de materiales a la derecha notarás que tiene un mapa de texturas con un color blanco prominente, lo que a su vez permite que el atributo de color afecte la apariencia de la carrocería. Así que, si haces clic en la caja de color amarillo para abrir la rueda de colores y luego cambias el color, notarás que el color de la carrocería del coche está cambiando, y usando este método, vamos a crear diferentes variaciones de colores para el coche. Desde el menú de estados de escena en la parte superior, selecciona Capturar estados de escena. Los estados de escena te permiten capturar los atributos y características de un objeto y almacenarlos, y cada vez que actives ese estado de escena, los atributos capturados se aplicarán al objeto. Existen diferentes tipos de atributos que los estados de escena pueden almacenar. Puede guardar materiales, transformaciones, potencia de la luz, visibilidad, posición de la cámara y el entorno. Y por supuesto, puedes activar o desactivar qué atributos se aplicarán cuando se active el estado de escena, así que puedes activar un solo atributo o una combinación de varios. Vamos a dejar el estado de transformación activado. Luego, vamos a asegurarnos de seleccionar el ensamblaje principal del auto haciendo clic en la flecha hacia arriba, y después hacemos clic en Capturar selección desde el cuadro de diálogo de estados de escena. Nada ha cambiado en la escena, y lo único que ha ocurrido es que las transformaciones del auto se han guardado en el momento de la captura. Cambia a la pestaña de estado de escena en el panel inferior, y encontrarás un solo elemento. Ese elemento es el estado de escena que acabamos de capturar. Con el auto seleccionado, presiona el 2 en el teclado para mostrar la herramienta de transformación, o haz clic en el icono de transformación en el menú de acceso rápido. Luego mueve el auto de su posición original. Ahora haz doble clic en la miniatura del estado de escena guardado, y verás que el auto ha vuelto a su posición original donde se capturó el estado de escena. Mueve el auto nuevamente hasta el borde de la mesa y haz clic en Capturar selección, luego muévelo al otro lado y haz clic en Capturar otra vez. Ahora puedes cambiar entre las diferentes posiciones del auto alternando entre los estados de escena capturados. Ahora que hemos aprendido cómo funciona el principio básico de los estados de escena a través de las transformaciones, vamos a capturar un color diferente para el auto. Pero antes de eso, eliminemos rápidamente los estados de escena de transformación, ya que no los necesitamos para este entrenamiento. Aplica el primer estado de escena que capturamos para devolver el auto a su lugar original. Luego selecciona el estado de escena que deseas eliminar y haz clic en el icono de la décima, o haz clic en el icono de la papelera para eliminar todos los estados de escena. Desde el cuadro de diálogo de estado de escena, desactiva el estado de escena de transformación y activa el estado de escena de material. Selecciona el ensamblaje principal del auto y haz clic en Capturar selección. Ahora tenemos un estado de escena guardado con el color de la carrocería del auto en amarillo. Selecciona la carrocería del auto y cambia el color a azul. Ten en cuenta que puedes cambiar los materiales de varios objetos al mismo tiempo, pero para este auto, solo tiene sentido cambiar el color de la carrocería. Selecciona nuevamente el nivel superior y haz clic en Capturar selección para crear el segundo estado de escena con el auto en azul. Ahora tenemos un color amarillo y uno azul, y lo que falta en el panel es el color rojo, así que cambiemos el color de la carrocería del auto a rojo y, una vez más, creemos un estado de escena para el auto. Como puedes observar, los estados de escena actuales tienen nombres bastante genéricos y, por lo tanto,
pueden volverse confusos y difíciles de manejar cuando tienes una gran cantidad de ellos en tu proyecto. Así que vamos a proceder a renombrar estos estados de escena para una mejor organización. Para ello, selecciona el primer estado de escena y desde el panel de propiedades que se encuentra a la derecha de tu pantalla, renómbralo como amarillo. Luego, renombra el segundo estado de escena como azul y el tercero como rojo. Asegúrate de deseleccionar cualquier objeto en la escena presionando escape antes de hacer clic en un estado de escena. De lo contrario, aparecería el panel de propiedades del objeto y no el del estado de escena. Quizás hayas notado que desde el panel de propiedades del estado de escena, puedes modificar qué atributo aplicar, incluso después de que el estado de escena haya sido capturado. Esto se debe a que los estados de escena, al ser capturados, almacenan todos los atributos de un objeto, y los atributos que activas son los únicos que se aplicarán, no los atributos que se almacenan. Así que si activo el estado de transformación para el estado de escena rojo, luego selecciono el auto y lo muevo, y después aplico el estado de escena, verás que el auto se vuelve rojo y también regresa a su ubicación original donde se capturó el estado de escena. Pero si desactivo la transformación y dejo solo el estado del material, el auto se volverá rojo pero no regresará a su ubicación. Por ahora, vamos a desactivar el estado de transformación ya que no lo necesitamos. La pestaña de estado de escena predeterminado se crea automáticamente y no se puede eliminar. En algunas escenas con muchos estados de escena, es buena práctica crear más grupos para organizar los estados de escena capturados y facilitar su búsqueda. Haz clic en el más para crear un nuevo grupo de estados de escena y haz doble clic en la etiqueta para renombrar el nuevo grupo como colores, luego haz clic en la marca para confirmar el cambio. El grupo recién creado está vacío, y lo que necesitamos hacer es mover los estados de escena ya capturados a ese grupo, así que cambiemos a la pestaña predeterminado y seleccionemos el primer estado de escena, y desde el panel de propiedades a la derecha, abre la lista bajo grupo y cámbiala a colores en lugar de predeterminado. Mueve también los otros dos estados de escena al grupo colores. No tienes que cambiar el grupo de estados de escena, pero ya que se capturaron con el grupo predeterminado, los colocó allí. Intentemos capturar un nuevo estado de escena con el grupo colores seleccionado. Cambia el color del coche a naranja, luego selecciona el ensamblaje principal del coche y después abre el diálogo de estados de escena seleccionando capturar en el menú de estado de escena o haciendo clic en el icono de captura a la izquierda de la pestaña de estados de escena. Asegúrate de que el grupo colores esté abierto y haz clic en capturar desde la selección. Como puedes ver, el estado de escena naranja se ha colocado en el grupo activo de estados de escena colores. Vamos a eliminar el estado de escena naranja, que el panel no tiene color naranja, y ahora veamos cómo conectar estados de escena al cuadrado de color panel. Desde la barra superior, haz clic en el constructor de entrenamientos. El constructor de entrenamientos es un sistema visual de nodos de respuesta a eventos que permite definir interacciones y lógica en realidad virtual. Está compuesto principalmente por nodos de entrada, que son elementos en la escena, eventos, que son el motor o la causa de las interacciones, así como respuestas, que son los cambios que ocurren cuando se activa un evento. La interacción que queremos lograr es que el usuario pueda activar o interactuar con el cuadrado amarillo, y cuando lo haga, queremos aplicar el estado de escena amarillo y cambiar el color del coche a amarillo. Así que selecciona el cuadrado amarillo en el panel y vuelve al Training Builder y haz clic en el evento Node Trigger, o arrástralo y suéltalo en el área de trabajo del Training Builder. Usa la rueda del ratón para hacer zoom dentro y fuera de la vista del Training Builder, y mantén presionada la rueda del ratón mientras mueves el ratón para desplazar la vista y enfocar el evento Node Trigger que agregaste.
Haz clic en el icono de adjuntar en el evento NodeTrigger para adjuntar el objeto seleccionado, que en este caso es el cuadrado amarillo. Ahora tenemos un evento que puede activar respuestas cuando se activa el cuadrado amarillo en VR, y lo que necesitamos hacer es elegir qué respuesta activar. En nuestro caso, necesitamos aplicar el estado de escena amarillo, así que desde la sección de respuestas, arrastra y suelta la respuesta Apply Scene State junto al evento que agregaste. Ahora selecciona el estado de escena amarillo desde la pestaña Scene States y haz clic en Adjuntar. Solo queda conectar el evento con la respuesta, así que arrastra la conexión con el clic izquierdo desde el canal de ejecución en el nodo de evento hasta el canal de ejecución en el nodo de respuesta. Ahora tenemos un pequeño sistema, que cuando se activa el cuadrado amarillo, se aplicará el estado de escena amarillo. Continuemos creando dos eventos más para los botones restantes. Selecciona el cuadrado rojo en el área 3D y, en el Training Builder, crea otro evento NodeTrigger y adjunta el cuadrado a este. Luego, añade una respuesta Apply Scene State, selecciona el estado de escena rojo y adjúntalo. Después, conecta el evento con la respuesta. En cuanto al tercer botón, en lugar de crear un nuevo evento y una respuesta, seleccionemos tanto el evento como la respuesta existentes, luego presionamos Control y C, y después Control y V en el teclado para duplicarlos. Arrástralos y suéltalos lejos de los nodos originales para que haya menos desorden en el Training Builder, y lo que queda ahora es conectar el botón y el estado de escena restantes al evento y la respuesta duplicados. Selecciona el cuadrado azul en el área 3D y haz clic en Adjuntar en el evento duplicado en el Training Builder, luego selecciona el estado de escena azul y adjúntalo a la respuesta. Antes de probar la experiencia de realidad virtual, cambiemos el nombre de la pestaña actual Training Builder a colores. Cierra el Training Builder y, desde menú Visor VR, selecciona Mostrar visor, elige Escritorio. Mantener presionado clic izquierdo en modo escritorio resaltará objetos interactivos con tono azul, aparecerá un puntero blanco en centro de la pantalla. Mientras mantienes presionado clic izquierdo, apunta puntero blanco a un cuadrado y observa que cuadrado activo tiene un contorno amarillo. Mientras apuntas a un cuadrado, suelta clic izquierdo para activarlo y aplicar la respuesta del estado de escena adjunta. Puedes alejarte un poco del panel para ver cómo cambian los colores mientras interactúas con los botones de colores. Lo siguiente en lo que vamos a trabajar es en activar la palanca de escala y hacer que funcione. En SimLab VR Studio, puedes ver que la palanca tiene un texto al lado que dice X1 y X2, lo que indica que puede cambiar la escala del coche de su tamaño original al doble de su tamaño. Podemos hacerlo usando los estados de la escena para capturar la escala del coche dos veces, o podemos usar animación para crear una transición suave de la escala que sea controlable y visualmente atractiva. Vamos a optar por la opción de animación y cambiar a la pestaña de animación en el panel inferior. Puedes hacer clic en el icono de menos en el árbol de objetos para colapsarlo. Luego, acerquemos la vista al coche y seleccionémoslo desde el árbol. Para crear una animación en SimLab VR Studio, necesitas mover el deslizador de tiempo rojo a cualquier fotograma que no sea el 0 y luego transformar un objeto en la escena. Y en este caso, estoy moviendo el modelo del coche en la dirección X. Observa que se ha creado un fotograma clave en la ubicación actual del deslizador de tiempo o el deslizador de tiempo rojo, y se ha creado un fotograma clave adicional en el fotograma 0. Si colocas el deslizador de tiempo actual en 0 y haces clic en reproducir, verás que el coche se mueve desde su posición inicial hasta la nueva posición en 30 fotogramas.
Puedes colocar el deslizador rojo en otro fotograma clave y hacer otro ajuste al coche, y se creará un fotograma clave adicional en esa ubicación con la transformación actual del coche. Esto sucede siempre y cuando la función de AutoKey esté activada en SimLab VR Studio, que es el caso por defecto. Pero si la desactivas y luego mueves cualquier objeto en la escena, no se creará ningún fotograma clave. Selecciona todos los fotogramas clave que acabas de crear y presiona eliminar en el teclado para borrarlos, y veamos cómo vamos a crear una animación de escalado para el coche. Coloca el deslizador rojo en el fotograma 30, escala el coche manteniendo presionado el clic izquierdo en la esfera de la herramienta de transformación y moviendo el ratón. Hay dos cosas que notar. El coche sobresale de la mesa por el lado del usuario, y también está atravesando la mesa porque se está escalando en referencia al punto de pivote, que está en el centro. Y lo que queremos es que se escale desde las ruedas hacia arriba para que las ruedas no atraviesen la mesa. Vamos a solucionar ambos problemas uno a la vez. Coloca el deslizador rojo en el fotograma 0, luego selecciona los fotogramas clave creados y elimínalos. Ahora empuja el coche hacia adentro de la mesa y escálalo hasta un multiplicador de alrededor de 2 para asegurarte de que no sobresalga de la mesa. Luego presiona Ctrl y Z una vez en el teclado para deshacer el escalado y mantener la nueva posición del coche. Ahora, con el nivel superior del coche seleccionado, presiona el 4 en el teclado para ajustar la ubicación del pivote. Al ajustar el pivote, la esfera de escalado desaparecerá y será reemplazada por una caja blanca. Arrastra la flecha azul para empujar el pivote hacia abajo, hacia las ruedas. Haz clic en el cubo inferior izquierdo del área 3D para mover la cámara a vista de plano principal. Cambia el modo a vista paralela para una vista más clara. Ajusta la ubicación del pivote cerca de la superficie de la mesa. Ahora presiona el 2 en el teclado para salir del modo pivote e ir al modo de transformación. Prueba la escala para ver si todo está bien, y ahora que lo está, coloca el control deslizante rojo de tiempo en el fotograma 30 arrastrándolo hasta el fotograma 30 o haciendo doble clic y escribiendo 30 en el teclado. En el fotograma 30, escala el coche a un multiplicador de 2. Ahora tenemos una animación del coche que va de su escala original en el fotograma 0 al doble de su tamaño en el fotograma 30. Y lo que queda por hacer es animar la palanca en el panel. Selecciona el ensamblaje de la palanca y coloca el control deslizante rojo de tiempo en el fotograma 0, luego mueve la palanca hacia la izquierda lo más cerca posible del borde izquierdo de la ranura. Coloca el control deslizante rojo en el fotograma 30, el mismo para animar el coche, y empuja la palanca hacia el otro lado. Ahora, al reproducir la animación, palanca y coche se animarán de 0 a 30 al unísono. Con la palanca seleccionada, mantén presionada la tecla Control y haz clic en cualquier componente para mostrar todos los fotogramas clave. SimLab VR Studio muestra fotogramas clave de elementos seleccionados. Ahora que tenemos 4 fotogramas clave en la línea de tiempo de animación, selecciónalos y haz clic en Crear secuencia de animación. Las secuencias de animación son similares a los estados de escena en concepto, pero en lugar de almacenar los atributos y la transformación de un objeto en un solo instante, pueden almacenar la transformación de los objetos a lo largo de un periodo de tiempo, que básicamente es animación, y esas secuencias de animación luego pueden ser utilizadas en VR como un elemento. En el cuadro de diálogo de creación de secuencia,
Escribe un nombre. También tienes la opción de crear una versión invertida de la animación, donde irá hacia atrás, y la opción de eliminar los fotogramas clave en la línea de tiempo. Puedes dejar esas opciones desactivadas ya que no las necesitamos, y haz clic en Aceptar. En el panel inferior, cambia a la pestaña de secuencias, y allí encontrarás la secuencia de animación que acabas de crear. Si pasas el cursor por la izquierda de la miniatura de la secuencia de animación, aparecerá un botón de reproducir, y al hacer clic en ese botón se reproducirá la animación almacenada sin importar las claves que tengas en la línea de tiempo de animación. Ahora que ya terminamos de crear la secuencia de animación, lo que queda es definirla como una interacción en VR, y para hacerlo, vamos a usar secuencias agarrables. Una secuencia agarrable permite al usuario controlar la animación de un objeto en VR a la velocidad y ritmo que él mismo determine al agarrarlo. Vamos a crearla y probarla para que el concepto quede más claro. Selecciona el nivel superior del ensamblaje del palo y, desde el menú de interacciones, elige secuencia agarrable. Haz clic en la marca de verificación para confirmar el objeto que quieres que sea agarrable, luego selecciona la secuencia de animación que has creado y haz clic de nuevo en la marca de verificación para establecer la secuencia de animación. En cuanto a la escala del asistente, controla el tamaño de un asistente visual que aparecerá en VR para resaltar la trayectoria de movimiento del objeto agarrado. 1 es un buen valor en la mayoría de los casos, así que dejémoslo así y hagamos clic en la marca de verificación una última vez. Observa en el árbol de objetos que el palo ahora tiene un icono de secuencia agarrable distinguible, el cual puedes desactivar haciendo clic en el icono de X junto a él en el árbol de objetos. Prueba la escena en el visor de VR. En el visor de SimLab VR, mantener presionado el clic izquierdo va a resaltar los cuadros que son objetos de activación, pero no resaltará el palo ya que es un objeto agarrable. Para interactuar con objetos agarrables, haz clic derecho una vez o presiona la tecla H en el teclado para mostrar la mano de agarre. Una vez que aparezca la mano de agarre, el palo se resaltará. Apunta el puntero blanco en el centro de la pantalla hacia el palo y mantén presionado el clic izquierdo para agarrarlo. Mientras sostienes el palo, aparecerá el asistente de secuencia de objetos agarrables para indicar en qué dirección puedes mover el palo. Mueve el ratón hacia la derecha mientras lo sostienes para mover el palo y aumentar el tamaño del coche. En la siguiente parte del entrenamiento, abordaremos los controles para mejorar la experiencia del coche en VR.